La primera vez que Stark entendió que su armadura no lo protegía fue cuando escuchó el eco hueco de su propio corazón retumbar dentro del casco abierto. No era un sonido metálico, era un grito antiguo, como si algo dentro de él pidiera salir desde hace años. El taller vacío se iluminaba por una sola lámpara que temblaba, y cada parpadeo parecía mostrar una versión distinta de su rostro reflejada en las placas oxidadas. ¿Quién eres cuando nadie te observa realmente? Sintió un escalofrío al ver que su sombra ya no coincidía con su forma. Dio un paso atrás, pero la armadura, quieta sobre la mesa, parecía inclinarse hacia él como un animal herido que quiere hablar. Si la mentira lo había salvado antes, ahora lo estaba destruyendo en silencio. Y justo cuando estiró la mano para tocar el metal, la armadura respiró. O eso creyó. Stark sintió que el aire se volvía más pesado, como si el taller entero respirara con dificultad. Caminó alrededor de la mesa, tratando de convencerse de que nada había ocurrido, que todo era producto del cansancio acumulado. Pero cada vez que su mirada regresaba al metal oxidado, algo en él sabía que no estaba imaginando. Recordó los años en los que usó esa armadura como un escudo contra todo lo que no quería enfrentar. Su miedo, su silencio, su propio rostro. ¿Por qué una simple pieza de acero lo hacía sentir tan desnudo? Y otro paso, esta vez más lento, como si se acercara a un recuerdo peligroso. La luz tembló de nuevo, mostrando por un instante un reflejo suyo sin ojos, un reflejo vacío, y entendió que la verdadera amenaza nunca estuvo afuera. El silencio del taller comenzó a sonar como un juicio. Stark se acercó al casco nuevamente, esperando encontrar solo su rostro cansado, pero lo que vio lo hizo retroceder con un temblor involuntario. Una versión suya, sonriendo con una calma imposible. Cerró los ojos con fuerza, tratando de borrar la imagen. Cuando los abrió, el reflejo ya no estaba. Se preguntó cuántas mentiras había sostenido para no enfrentar esa sonrisa ajena, esa que no reconocía como propia. Trishurei, anoche talco, parano, que no reconocía como propia. Nora, desde la esquina, observaba cada movimiento sin interrumpir, como si supiera que algo profundo estaba a punto de romperse. Stark tragó saliva. La pregunta se formó sola, casi como un susurro interior. ¿Y si la armadura recordaba mejor que él? Stark intentó controlar su respiración, pero cada inhalación parecía traer un recuerdo distinto, como si la armadura los fuera soltando uno por uno. Imágenes breves. Una discusión antigua, una promesa rota, una noche donde decidió callar en lugar de decir la verdad. Cada escena regresaba envuelta en el mismo miedo que lo había obligado a esconderse en su trabajo. Nora dio un paso adelante, apenas perceptible, pero suficiente para que él sintiera que no estaba solo. Aún así no se giró. Temía que, si la miraba, ella también viera la grieta que se abría en su interior. El casco crujió levemente, como si confirmara que ya no podía seguir ocultando lo inevitable. El aire se volvió casi sólido cuando Stark finalmente apoyó ambas manos sobre la mesa. El metal estaba frío, pero bajo la superficie parecía latir un calor extraño, como si guardara un corazón distinto al suyo. Cerró los ojos y escuchó. No sabía qué esperaba oír, pero lo que encontró fue un silencio demasiado intencional, como si la armadura aguardara su siguiente movimiento. Nora se acercó lo suficiente para que él sintiera su presencia, aunque no lo tocó. Nuestro miedo, pensó Stark, es a veces más real que nosotros mismos. Abrió los ojos y descubrió que el casco se había girado unos milímetros apuntando hacia él. No supo si retirarse
o quedarse. El amanecer entró por la ventana rota del taller como una herida de luz, revelando el polvo suspendido que había sido testigo de todo. Stark no había dormido. Había pasado horas mirando la armadura, intentando descifrar por qué ahora parecía más pesada, más viva, como si hubiera absorbido su propio miedo durante la noche. Cada sonido, cada crujido del metal oxidado, despertaba en él un recuerdo que preferiría enterrar. Nora se movía en silencio detrás de él, preparando herramientas, limpiando restos de óxido, pero sin invadir su espacio. Sabía que las preguntas llegarían solas. Stark se preguntaba si reparar la armadura era un acto de valentía o un intento desesperado por mantener una mentira en pie. Sintió un temblor en el pecho. No sabía si venía de él o del metal. Stark decidió encender la vieja máquina de pulido, esperando que el ruido ahogara sus pensamientos. Pero el sonido grave solo hizo que el eco en su mente se amplificara. Puso el casco debajo de la luz y sintió un escalofrío al notar que la superficie parecía menos dañada que la noche anterior, como si se hubiera reparado a sí misma. Nora se acercó con cautela, sosteniendo una pequeña lámpara portátil. No dijo nada. Solo observó el casco, como quien mira un secreto que está a punto de revelarse. Stark quiso explicarle lo que había visto, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo admitir que temía que la armadura lo conociera mejor que él mismo? Mientras examinaba el casco, Stark sintió que algo dentro de él cedía. Un recuerdo emergió. No como una imagen clara, sino como una sensación. Una noche en la que decidió esconderse detrás del trabajo porque decir la verdad dolía demasiado. Miró a Nora y por un segundo pensó que ella entendía sin que él hablara. Ella dio un paso atrás, dándole espacio, pero sin romper la conexión silenciosa entre ellos. El taller parecía más pequeño, más cerrado, como si las paredes se acercaran. La armadura seguía ahí, quieta, pero su presencia era abrumadora. Stark se preguntó cuántos fragmentos de sí mismo había enterrado bajo cada golpe del metal, y si ahora, uno por uno, estaban regresando para reclamarlo. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez tenía un peso distinto. Stark colocó el casco sobre la mesa con más suavidad de la que pretendía, como si temiera lastimarlo. Nora finalmente habló, con una voz tan baja que casi se confundió con el zumbido distante de la maquinaria apagada. Le preguntó si realmente quería reparar la armadura o si solo buscaba reparar algo dentro de sí. Stark no respondió. No podía. Sabía que esa pregunta era una llave peligrosa. Su mirada volvió al casco, y por un instante juró ver su reflejo mover los labios antes que él. Retrocedió un paso. El miedo no era nuevo, pero la forma en que lo miraba ahora lo hacía sentir más pequeño. Stark necesitaba movimiento, cualquier cosa que lo alejara del pensamiento insistente de que el metal tenía memoria. Tomó una de las piezas laterales y comenzó a limpiarla con brusquedad, pero cuanto más intentaba borrar las marcas, más sentía que las estaba despertando. Nora se acercó con pasos lentos, como si temiera asustarlo. Le dijo que no tenía que hacerlo solo. Stark apretó los dientes. No era la armadura lo que temía enfrentar, sino aquello que lo había llevado a construirla. Dejó caer la pieza sobre la mesa. El sonido resonó en el taller como un latido seco, y en ese instante juró escuchar un segundo latido responderle. El crujido repentino de la madera hizo que Stark levantara la vista. Algo olía distinto.
un aroma leve, casi imperceptible, a quemado. Al principio pensó que era solo un cable viejo recalentándose, pero el aire comenzó a espesarse, tibio, cargado de un presagio que le erizó la piel. La luz del taller pareció oscilar con un pulso propio. Fue entonces cuando entendió que no era el edificio, era la armadura. Un calor tenue emergía desde su interior, como si algo estuviera despertando. Nora salpicó su nombre, pero él apenas la escuchó. Una parte de él quería huir, otra acercarse más. Recordó cada mentira que había usado para no enfrentar su dolor y sintió que ardían dentro de él igual que el metal, y una pregunta lo atravesó. Si la verdad duele, ¿por qué la mentira nos mata en silencio? El calor aumentó como un susurro convertido en grito. Stark retrocedió hasta sentir la pared fría en su espalda. La armadura, esa vieja carcasa que siempre había tratado como un escudo, ahora parecía algo completamente distinto. Un recordatorio furioso de todo aquello que había ocultado. Nora agarró un balde con agua por instinto, pero no se acercó. No sabía qué estaban enfrentando. Stark tragó saliva, sintiendo que el aire temblaba entre ellos. El metal comenzó a emitir un sonido profundo, casi como un latido. Él cerró los ojos un momento y vio flashes de su pasado. Discusiones que nunca resolvió, decisiones que tomó desde el miedo. La noche en que prometió que nunca volvería a sentirse débil. Al abrir los ojos, el brillo se intensificó. Algo iba a romperse. Un estallido leve resonó en el casco, como si dentro hubiera una voz atrapada golpeando para salir. Stark dio un paso adelante, casi sin pensarlo. Sentía que el fuego no venía de la armadura, sino de algo que ambos compartían. Un miedo antiguo que había estado dormido demasiado tiempo. Nora intentó detenerlo, pero él levantó una mano para pedir silencio. El calor ya no era una amenaza, sino un mensaje. El taller se llenó de un humo delgado que subía en espirales suaves, casi hipnóticas. Stark sintió que algo en su interior se alineaba con ese latido metálico. Por un instante, tuvo la extraña certeza de que la armadura no ardía, sino que recordaba. El humo se movía como si tuviera intención propia, formando líneas que parecían señalar el casco. Stark extendió una mano temblorosa, sabiendo que ese gesto podía cambiarlo todo. La superficie ardiente no le quemó la piel. Al contrario, sintió un calor profundo, casi humano, como si alguien le tocara desde dentro del metal. Nora se acercó lentamente, sin querer interrumpir lo que estaba ocurriendo. Stark sintió un latigazo emocional, como si cada memoria escondida despertara al mismo tiempo. Su respiración se volvió pesada. La armadura vibró con un sonido más claro, parecido a una palabra que nunca terminaba de formarse. En ese instante, entendió que el fuego no quería destruirlo. Quería mostrarle algo. El casco dejó de vibrar, pero el calor permaneció estable como un corazón que finalmente encuentra su ritmo. Stark abrió los ojos y vio que el brillo disminuía, aunque no desaparecía. Nora estaba a su lado, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que él sintiera su presencia como un ancla panto. El taller volvió a su silencio habitual, aunque ahora ese silencio parecía contener respuestas que antes no estaban allí. Stark apartó la mano, y el metal pareció seguirlo unos milímetros antes de detenerse. No sabía si la armadura intentaba comunicarse, o si él simplemente estaba proyectando lo que temía aceptar. Pero algo era seguro: el fuego no había sido una amenaza.
sino una advertencia. Algo más profundo estaba por despertar. El resplandor se apagó por completo al amanecer del día siguiente, pero dejó una sensación difícil de ignorar. Stark se movía por el taller como si caminara dentro de un sueño, observando cada pedazo de metal con una mezcla de desconfianza y necesidad. Nora preparaba café en silencio, como si entendiera que cualquier palabra podía romper algo frágil en el aire. Stark se acercó al casco, ahora frío, y vio su reflejo con una claridad extraña, más nítida que antes. Ya no había distorsiones, ni sombras, ni sonrisas ajenas, solo su rostro. Aunque había algo en sus ojos que no reconocía del todo. Nora le preguntó si estaba listo para seguir. Él no respondió. No sabía si enfrentarse al metal era más difícil que enfrentarse a sí mismo, pero sí sabía que evitarlo ya no era posible. A medida que avanzaba la mañana, Stark notó que la claridad del reflejo no era un simple pulido. Era como si el casco estuviera mostrándole algo con intención. Sus ojos se acercaron al metal y por un segundo creyó ver un destello dentro, como un parpadeo de una memoria que no era del todo suya. Nora dejó el café a un lado y se aproximó, preguntándole si veía algo. Él negó con la cabeza, pero su respiración indicó otra cosa. Era como observarse desde afuera, como si una parte de él lo mirara desde dentro del casco. Sintió un leve mareo. Quizá el fuego no había despertado algo en la armadura, sino en él. Stark se apartó lentamente, intentando recuperar el equilibrio de sus pensamientos. Nora le preguntó qué sintió, y él solo pudo responder que alguien lo observaba desde dentro. No supo si esa respuesta era una metáfora o la verdad más honesta que había pronunciado en años. Nora, lejos de asustarse, asintió como si hubiera esperado ese momento. Le contó que ella también tuvo una armadura, una forma de esconderse para no enfrentar sus propios vacíos. Sus palabras no eran confesión, sino espejo. Stark se quedó inmóvil. Nunca había visto en Nora esa fragilidad tranquila. Y comprendió que quizás no estaban ahí para reparar metal, sino para descubrir lo que ese metal estaba revelando de ellos mismos. El silencio que siguió fue diferente, casi amable. Stark sintió que las palabras de Nora abrían una grieta en él, una que no dolía, sino que liberaba algo atrapado. Miró la armadura y ya no la vio como una amenaza, sino como un recordatorio incómodo de lo que había evitado enfrentar. Nora le dijo que a veces uno no necesita romper la armadura, sino mirarla de verdad. Stark sostuvo su mirada. Era la primera vez que alguien le hablaba sin intentar salvarlo ni juzgarlo, solo acompañándolo. La armadura vibró levemente, un sonido casi imperceptible. Stark supo que esa vibración no venía del metal, sino de su propio interior respondiendo. Stark tomó aire profundamente, sintiendo que algo dentro de él finalmente cedía. No era resignación, era honestidad. La armadura parecía más ligera, como si su peso dependiera de lo que él ocultaba. Dio un paso hacia Nora, y por primera vez desde que comenzó todo esto, no sintió miedo, sintió claridad. Ella sostuvo su mirada sin parpadear, invitándolo a seguir. Stark apoyó la mano sobre la mesa, no para tocar el metal, sino para sostenerse mientras una realización lo atravesaba. No temía ser débil, temía que nadie lo viera realmente. Ese pensamiento lo sacudió. Se acercó aún más al casco. Y al hacerlo, vio su reflejo esbozar una expresión que él no había elegido. Una advertencia silenciosa. La tormenta comenzó sin aviso. Un trueno estremeció el techo del taller,
y la luz parpadeó como un latido irregular. Stark sintió que la tensión en el aire era demasiado familiar. Ese tipo de electricidad que anuncia que algo importante está a punto de romperse. Nora cerró la ventana rápidamente, pero el viento logró colarse con un silbido que erizó la piel de ambos. Cuando la luz volvió, el casco se había movido unos centímetros hacia el borde de la mesa. Stark quedó paralizado. Ya no podía fingir que era una casualidad o un juego de luces. El metal vibró con un sonido bajo, casi un lamento. Nora dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto. Y Stark, por primera vez, sintió que la armadura no quería asustarlo. Quería mostrarle lo que quedaba dentro de él, lo que había olvidado o enterrado con demasiado empeño. El trueno siguiente sacudió las paredes y por un instante el taller quedó sumido en la oscuridad total. Stark sintió el corazón golpearle el pecho, como si respondiera al latido profundo del metal. Cuando la luz regresó, el casco estaba exactamente en el centro de la mesa, aunque ninguno de ellos lo había tocado. Nora observó la escena con una calma tensa, como si aceptara que aquello que estaban viviendo ya había dejado de ser extraño para convertirse en inevitable. Stark se acercó lentamente y colocó sus dedos sobre el casco. No estaba caliente ni frío, estaba vivo. Un temblor recorrió su brazo y entendió que la armadura estaba reaccionando a su miedo, a su verdad, a lo que llevaba años evitando mirar. Stark cerró los ojos y dejó que la sensación lo envolviera. No era fuego esta vez, ni calor ni humo. Era un tirón interno, como si la armadura quisiera enseñarle algo que había permanecido enterrado bajo capas de obsesión y silencio. Una imagen apareció en su mente, él mismo, más joven, sosteniendo la armadura recién construida, no con orgullo, sino con miedo. Miedo a ser visto, miedo a no ser suficiente. Nora lo observaba con una atención profunda, como si percibiera lo que él estaba viendo sin necesidad de palabras. El trueno volvió a rugir, pero Stark apenas lo notó. Lo que temblaba no era el taller. Era la verdad que emergía desde el acero hacia su pecho. Abrió los ojos lentamente, como si hubiera vuelto de un lugar que no existía en el mundo real. Nora se acercó, esta vez sin miedo, y colocó una mano en su hombro. Stark no apartó la mirada del casco. Nunca lo había visto así, quieto, obediente, casi pacífico. Y sin embargo, había algo nuevo en él, una profundidad que antes no estaba, como si el metal hubiera adoptado parte de su alma. Nora le preguntó qué había visto. Stark no respondió de inmediato. No quería que la visión se diluyera con las palabras. Finalmente murmuró que la armadura no lo estaba llamando. Lo estaba reflejando, un reflejo de lo que siempre temió convertirse y de lo que aún podía ser. La tormenta comenzó a disminuir, pero dentro del taller la tensión seguía intacta. Stark sintió que estaba llegando a un punto del cual ya no podría regresar. La armadura, silenciosa ahora, parecía esperar su siguiente decisión. Nora se mantuvo a su lado, sin empujarlo ni detenerlo, solo acompañándolo. Stark tomó el casco entre sus manos, con una firmeza nueva, y lo acercó a su rostro. Esta vez no buscó distorsiones ni señales extrañas. Buscó la verdad, y lo que vio lo dejó sin aliento. Su reflejo, sí, pero con una expresión que nunca había tenido, una mezcla de fuerza y miedo en equilibrio perfecto. Una versión de él que podría existir si dejaba caer lo que lo había protegido durante tanto tiempo. Una versión que temía y necesitaba en igual medida. Stark permaneció quieto, sosteniendo el casco con ambas manos,
como si fuera un corazón que acababa de despertar. La tormenta había terminado afuera, pero dentro de él apenas comenzaban los truenos. Nora observaba cada pequeño cambio en su respiración, como si quisiera ayudarlo a sostener un peso que llevaba demasiado tiempo cargando solo. Stark dejó el casco sobre la mesa y sintió un impulso extraño, casi desesperado, de abrirlo, de romperlo, de ver qué escondía bajo cada capa de metal. Pero no era el casco lo que debía abrir. Era algo más antiguo, más profundo. Un recuerdo que llevaba años protegiendo y callando. El taller se volvió pequeño, sufocante, y entonces, como un golpe súbito, lo vio. El momento en que construyó la armadura no para salvarse, sino para desaparecer. Stark respiró hondo. Un aire frío atravesó el taller, moviendo ligeramente una pieza lateral de la armadura. El sonido fue leve, pero suficiente para abrir la grieta en su memoria. Recordó la noche en que decidió construirla. No fue valentía, fue miedo. Miedo a fallar. Miedo a no ser visto. Miedo a que lo que había dentro de él no valiera lo suficiente. Nora lo llamó suavemente por su nombre, pero él no respondió. Estaba atrapado en ese recuerdo, en esa versión suya que había trabajado sin descanso para esconder lo que verdaderamente lo atormentaba. Sintió las lágrimas acumularse, aunque no cayeron. Comprendió que la armadura no tenía que romperse para liberarlo. Tenía que romperse él. Stark se enderezó lentamente, como si cargara siglos sobre la espalda. Tomó la pieza lateral que se había movido y la sostuvo con una delicadeza nueva, casi reverente. La giró hasta ver el interior. Ahí estaban las marcas que él mismo había dejado, golpes mal dados, líneas torcidas, cicatrices del metal que coincidían con las suyas. Se dio cuenta de que había proyectado todo su miedo, toda su vergüenza, toda su soledad. En cada una de esas imperfecciones, Nora lo observaba sin intervenir, entendiendo que ese era un diálogo entre Stark y lo que había evitado ver durante años. Él cerró los ojos y dejó que un recuerdo olvidado emergiera con fuerza. Una voz diciéndole que no era suficiente. Y él, creyendo. Un suspiro escapó de Stark. Uno que parecía haber estado atrapado dentro de él desde hace demasiado tiempo. Con movimientos lentos, colocó la pieza sobre la mesa y presionó los dedos contra una de las grietas más profundas. Sintió un dolor extraño, no físico, sino emocional, como si tocara la herida original que había intentado cubrir con acero. Nora finalmente habló diciéndole que no había nada malo en tener miedo, que todos, en algún momento, construyen algo para protegerse, pero que llega un día en el que uno debe decidir si quiere seguir viviendo escondido. Stark dejó la mano sobre el metal y miró a Nora. Por primera vez, permitió que ella viera su vulnerabilidad sin la armadura entre ambos. Stark tomó aire y decidió hacer lo impensable. No reparar la armadura, no reconstruirla, sino abrirla por completo. No para destruirla, sino para liberarse de lo que había colocado dentro de ella tantos años atrás. Tomó una herramienta y con Nora a su lado comenzó a separar cuidadosamente las piezas. Cada tornillo que caía al suelo sonaba como un recuerdo soltándose, como un peso que dejaba de existir. Al abrir la última placa, Stark vio lo que nunca había querido admitir. El interior del casco estaba limpio, pero vacío. No vacío. No había monstruo, ni sombra, ni fuego atrapado. Solo un espacio hueco, un reflejo perfecto de lo que él había sentido siempre. Miedo al vacío dentro de sí, y por primera vez no lo evitó.
Lo miró de frente. El silencio dentro del casco abierto era tan profundo que parecía absorber el aire del taller. Stark lo miró fijamente, sin parpadear, sin apartar la vista, como si ese vacío lo estuviera mirando también. No había monstruos, ni sombras amenazantes, ni voces ocultas esperando surgir. Solo un hueco perfectamente limpio, un espacio que llevaba años cargando sin saber. Nora se arrodilló a su lado sin decir palabra. Su presencia era un alivio sereno. Stark sintió un peso abandonar su pecho, uno que no sabía que estaba allí hasta que se fue. En ese vacío, por primera vez, no vio miedo, sino posibilidad. Comprendió que había vivido ocultándose de algo que nunca estuvo en la armadura, sino dentro de él. Y en ese instante, sin metal ni máscaras, sintió que por fin podía empezar a existir. Stark se incorporó lentamente, sintiendo que cada movimiento era más ligero que el anterior. Caminó por el taller con una claridad que no recordaba haber sentido nunca. No era fuerza lo que lo impulsaba, sino honestidad. Miró las piezas de la armadura esparcidas en la mesa. Ya no era un refugio, ni un escudo, ni un monstruo. Solo eran metal. Y él, sin ellas, seguía ahí. Nora lo siguió con la mirada, comprendiendo, sin necesidad de palabras, que algo esencial había cambiado. Stark respiró hondo y por un segundo se preguntó quién sería ahora que no tenía nada detrás de qué esconderse. Y por primera vez la pregunta no lo aterrorizó. Stark se detuvo frente a la mesa y pasó una mano por encima de las piezas sin tocarlas. Era extraño. Lo que antes le parecía una protección indestructible, ahora no era más que un recuerdo físico de su miedo. Nora se acercó despacio y le preguntó, sin rodeos, qué quería hacer con la armadura. Stark no respondió de inmediato. Miró el hueco donde antes había puesto su fe, su fuerza y su silencio. Entendió que había pasado años intentando reparar algo que nunca estuvo roto. Él era quien necesitaba reparación. Finalmente, levantó la vista y dijo que no pensaba reconstruirla, que había llegado el momento de caminar sin ella. No hubo ceremonia ni palabras grandilocuentes. Stark recogió las piezas de la armadura con una calma casi ritual, no para volver a unirlas, sino para despedirse de lo que había representado. Las colocó en una caja vieja, una que había estado olvidada en un rincón del taller durante años. Cada pieza que depositaba ahí parecía perder un poco más de su peso simbólico. Nora lo observaba sin intervenir, respetando el silencio que él necesitaba. Cuando terminó, Stark cerró la caja con ambas manos, como si sellara una historia. Y en ese gesto simple, sintió que algo dentro de él se abría. Un espacio nuevo, un comienzo. Cuando Stark salió al exterior, el viento fresco golpeó su rostro como un recordatorio de que el mundo seguía ahí, esperando. Nora se quedó en la puerta, dándole espacio, observando cómo él respiraba el aire libre con una calma que nunca había tenido. El cielo estaba despejado, como si la tormenta nunca hubiera pasado. Stark cerró los ojos un momento y sintió algo parecido a una sonrisa crecerle por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del metal en su pecho. No sintió miedo. Solo una pregunta sencilla, que no dolía, sino que invitaba. ¿Es el tiempo un maestro o una celda disfrazada de libertad? Cuando abrió los ojos, supo que su respuesta ya no estaba dentro del acero, sino dentro de él. Y comenzó a caminar.